Bueno, habíamos visto entonces Jesús, cómo lo presenta San Mateo, lo presentaba también como el nuevo Moisés, como el Dios hombre, como el Hijo de Dios y también eh, como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que es uno de los títulos del Mesías, el Hijo del Hombre, y que se identifica con quiénes, con los abandonados, con los pequeños, con los pobres. El famoso, el famoso capítulo 25, que tanto se habla cuando lo mencionamos, cuando hablamos de la misericordia de Dios. Y nos presenta todo esto en un contexto escatológico, es decir, de juicio final. Cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en el trono de su gloria. Y serán reunidos ante él todas las gentes, y separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Si estamos ante el juicio final, ¿no? Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos peregrino y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a verte? Y el rey, en respuesta, les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es decir, él se identifica con ellos, con los más pobres, con los abandonados, con los perseguidos. También se presenta, por supuesto, digo por supuesto porque de nuevo recordamos que Mateo está escribiendo para la comunidad totalmente de origen judío, que es hijo de David. Es decir, hijo de David, lo veíamos ya en la genealogía, que es legal, porque no es hijo de José, pero legalmente sí lo es, aunque no biológicamente, naturalmente. Entonces se cumple, es el Mesías, es el Salvador. Porque tenía que ser descendiente de David, según las profecías, un rey davídico. Pero también no solo es el hijo de David, sino que eso que más difícil se vio, es decir, al comienzo lo quisieron manifestar en la entrada de Jerusalén como el rey manso, que venía montado sobre un borrico. En cambio, los acontecimientos se desarrollan rápidamente y se manifiesta como lo que es en su primera venida. Es el siervo. Es el siervo de Yahvé, el siervo que toma nuestras dolencias, el que está en Isaías. No es un Mesías glorioso, es el Mesías que es siervo. Así que eso es fundamental también, porque eso lo está mostrando en toda su pasión. Y además que nos abre la boca, como dice, ¿no? Isaías decía, es como una oveja que va al matadero, sin abrir la boca. Y Jesús es el maestro, el que enseña, el que funda la comunidad, el que construye la iglesia. Y lo hace en Pedro, porque así lo manifiesta, en los apóstoles. Y lo que decíamos, típico de esa mención del reino, ese reino de Dios que lo llama reino de los cielos, y que ocupa la mayor extensión en San Mateo, y que proclama que está cerca o que ya llegó, que ya llegó. Ese reino tiene un programa, que es el Sermón de la Montaña, que va del capítulo 5 al 7. Es como el manifiesto, digamos, del reino, el programa de ese reino. Cómo tienen que ser los que pertenecen a ese reino, cuáles son los valores de ese reino, la humildad, el desprendimiento, la mansedumbre, la pureza.
la misericordia, el sufrimiento, la persecución y ese abandono total en las manos de Dios, en la providencia. ¿Y cómo es el reino? Bueno, los va a mostrar en las parábolas. En las parábolas que es pequeño, crece es como una semilla, la más pequeña de todas, una semilla de mostaza. Está oculto y es como la levadura, también crece, tiene un crecimiento increíble desde lo oculto y desde lo pequeño, crece y crece y crece. Y es la perla preciosa, ¿no? Que ni bien se la descubre, pues hay que custodiarla y retenerla, ¿no? Es la perla preciosa. Es decir, son las parábolas que van apareciendo mostrándonos cómo es el reino. ¿Y dónde están esas parábolas? Pues están en el capítulo 13, hay, por ejemplo, está la parábola del sembrador. Está cuando le preguntan, ¿no? ¿Qué es esto? Los discípulos incluso escuchan, pero no terminan de entender estas parábolas. Él habla con similitudes, pero a veces no les quedan claros, ¿no? Entonces, le dice, por ejemplo, la parábola del sembrador, habla de todo el que oye la palabra del reino. Ese reino que él viene a proclamar y que algunos no lo entienden, otros están ocupados de sus cosas, de las cosas de este mundo, están agobiados. Al final, esa palabra que habla del reino y ese reino que germina en la propia persona, es aquel que cayó en lo profundo y que tenía un corazón preparado para recibirlo. Después, una parábola de cizaña, como diciendo, bueno, este reino está aquí, pero está creciendo junto al otro, y donde se van a separar es al final, en el juicio, pero mientras tanto es necesario que crezcan los dos. Lo estamos viendo ahora más que nunca, incluso cómo la cizaña está ahogando el grano, porque hoy el misterio de iniquidad está en pleno apogeo, y no se ve, aunque está, no se ve el reino de Dios aquí, el reino de los cielos. Y como decía, las parábolas del grano de mostaza, de la levadura. Después está la parábola del tesoro escondido también, que lo mencioné, de la perla, de la red, como es, ya la red está hablando del juicio, y la perla también, el tesoro escondido y la perla. Es decir, ahí nos va indicando cómo es este reino, con parábolas. Dijimos también que ese reino ya está en su iglesia. La iglesia será el inicio de ese reino visible aquí en la tierra. Ya te había comentado que es un evangelio que se lo llama eclesial, justamente por eso, porque habla de la iglesia. Como Jesús convoca a todos en torno a Pedro. Esa confesión de Pedro, la cual mencioné cuando le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, bueno, tú eres Pedro. Esto te lo ha revelado el Padre. Jesús responde con esa felicitación y le encarga un mes especial. Le confía la misión de ser el cimiento de la nueva comunidad de la iglesia. Mateo, ¿cómo presenta esta iglesia? ¿Como una iglesia cerrada, solamente exclusivista? No. Es una iglesia abierta. Es una iglesia que no es como el judaísmo, ¿no? Excluyente, sino que es una iglesia que va a ir a evangelizar, a hacer prosélitos, a hacer el proselitismo, por más que esa palabra a algunos les cause urticario. Pero en realidad es a eso, evangelizar a otros pueblos, es lo que hizo la iglesia desde el comienzo, salió a todos los confines de la tierra. Y que tienen a Pedro, que es el que tiene que ser fiel a Cristo, ¿no? La iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo. Él tiene que confirmar a los hermanos en la fe y tienes que constantemente mandar ese lance
misionero, porque es eso, como hizo incluso en su propia persona Juan Pablo II, ¿no? Él ¿a qué fue? ¿A hacer pactos, alianzas con políticas? No, fue a todo el mundo, a todos lados, a proclamar a Cristo. Es bueno volver a ver, ¿no?, sus homilías, sus sermones, sus discursos. Y con qué firmeza lo decía, como cuando hemos visto en estos días también, la defensa de la vida, ¿no? Así que esta iglesia, ¿cómo se caracteriza? Con la presencia de Cristo en la comunidad. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, ¿eh? Es decir, nos reunimos, pero no somos autoconvocados, sino que el Señor nos convoca. Ahí estamos en su nombre y ahí está Él. Y también, si Cristo está presente, si no está Cristo no hay iglesia. Está la proclamación de la palabra y es una iglesia universal, por eso es católica. Ahora, ¿cuáles son las exigencias? Siempre me estoy refiriendo al Evangelio de San Mateo, ¿no? No solo en términos generales, que son siempre, sino donde puntualiza San Mateo la exigencia de la conversión. Hay que aceptarlo a Jesús, hay que aceptar su mensaje. Y la fe. Y además, en la imitación de Cristo, seguirlo a Cristo. ¿Cómo lo siguió Leví? Dejó todo, dejó su banca de cambista o de recaudador de impuestos para seguirlo. Y la nueva justicia, esa justicia que es superior a la anterior, al Antiguo Testamento, que es mejor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque, ¿qué habían hecho? Habían desvirtuado, corrompido la religión. Lo que Dios había, digamos, conducido a través de Moisés, dado al pueblo, esto con tantos formalismos y prescripciones humanas, ahogaron el espíritu. Entonces, el Señor viene a llevarnos al corazón de la ley, que es el amor a Dios y el amor al otro, al prójimo. Luego concluye con el misterio pascual, es decir, el Señor que da su vida para que se cumpla el plan del Padre de salvación de los hombres. Y ese que es el Rey, que es reconocido como Rey, aunque se mofen de él, con la inscripción que tiene y que relata, que lo dice, ¿no?, sobre la cruz, pero además muriendo como el siervo de Yahvé, de Isaías. Así que, además, hay un detalle, el momento de la muerte, lo dice San Mateo, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Cuál era ese velo? El velo era un velo que estaba el santuario, es decir, está todo el templo, hay un espacio que es el santuario, que solo ingresan los sacerdotes, ahí donde está la mesa del incienso, está donde están los panes de la ofrenda, que es una prefiguración de la Eucaristía, está el candelabro, la menorá, estaba, en esa época ya no estaba, el arca de la alianza. Bueno, pero el arca de la alianza estaba dentro, el santo de los santos. Entonces ahí estaba todo este santuario, este espacio. Después había uno más reducido, que era el santo de los santos y que tenía una cortina, un velo. A ese velo se refiere. Ahí solamente podía entrar solamente el sumo sacerdote y una vez al año, el día del perdón, el Yom Kippur. Entonces, ese velo que separaba el Santo de los Santos, a la muerte, cuando Jesús muere, queda rasgado. Y queda rasgado, ¿qué está diciendo? Como que Dios no habita más allá. Ya a partir de ahí, el culto no será en ese templo. Ha terminado, comienza la nueva alianza, que era sellada con la sangre del Hijo de Dios. Es decir, no tendrán efecto, aunque seguirán un tiempo más, 30 y tantos años más, bueno, hasta el año 70, cuando destruyen el templo, ¿no? Y nunca más han tenido el templo.
quieren rehacerlo, no lo tendrán. ¿Por qué? Porque ha venido la nueva alianza. Ya no son las sangres de corderos, de carneros, ni de nada. Es la sangre de Cristo, del Hijo de Dios. Esa sangre es la Eucaristía. Es el sacrificio que ofrecemos al Padre y que es el único que satisface la justicia divina. Es un sacrificio además propiciatorio para inclinar el favor de Dios sobre nosotros. Y es el momento donde termina, ¿no? Donde la vida vence a la muerte. El amor es más grande que la muerte. Bien. Así que aquí, bueno, vamos a concluir con la parte de San Mateo, seguiremos con San Marcos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.